Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy empezamos con una nueva sesión del seminario de becarios. En esta ocasión Arturo Sánchez nos va a hablar de una noción de curvatura en espacios métricos. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por venir, gracias a los organizadores, gracias a Paula por decirme que sí he podido platicarles algo. Hoy les voy a hablar de un tema que realmente, como lo puse en el resumen, pues originalmente se debe como a Gauss, podríamos decirlo, no es exacto, pero podríamos decirlo. Cuando Gauss estaba pues interesado en saber si se podían hacer mapas exactos de algunas regiones de la Tierra, justamente él pensaba en, es posible mediante isometrías, bueno, reflejar la Tierra, que es dar una isometría de una cierta región de la Tierra en un plano. Posteriormente, pues él demostró su famoso teorema de Egregio y para ello usó pues técnicas de geometría diferencial. Uno de sus alumnos, que fue Riemann, siguió estudiando la noción de curvatura, pero pues usó otras técnicas que son como las que habitualmente uno emplea pensando en tensores, pensando en cosas así. Pero a pesar de ello, Alexandrov se interesó en, pues vamos a tomar nuevamente las ideas de Gauss. ¿Qué tal si en lugar de pensar en espacios con muchísima estructura, únicamente consideramos espacios métricos? Podemos definir allí una noción de curvatura negativa, que era lo que él trabajaba. Entonces, él dijo, bueno, yo quiero que mi espacio métrico, vamos a pensar un espacio métrico completo, él pensaba en espacios métricos compactos, ver si hay una noción de curvatura negativa acotada. Entonces lo que él hizo, pues es primero consideraba su espacio, un métrico compacto. Por ahora voy a decirlo nada más así, geodésico. Más adelante voy a decir qué significa para nosotros geodésica aquí. Y lo que a él le interesaba, el espacio X va a tener, entre comillas, curvatura negativa acotada si los triángulos, si al considerar triángulos geodésicos en X y compararlos con triángulos, bueno, voy a usar símbolo, en R2, estos son tan gordos, voy a dejar esta expresión, como los de R2, que en dibujo es, si tomamos un triángulo, vamos a pensar que esto es un triángulo geodésico en X, y además tomamos un triángulo, este lo pensamos en R2, y bueno, cuando digo de comparación, me refiero a que las longitudes de los lados respectivos van a ser las mismas. La primera idea que él tuvo para una noción de gordura que sea comparada es, bueno, a ver, ¿qué pasa si tomamos una bisectriz, lo que sea que eso pueda significar en un espacio métrico, y la comparamos con la bisectriz en R2? Pues su noción de, digamos aquí en un punto P, aquí en un punto P0, la noción de gordura que él utilizó en un principio era que la distancia de X a P fuera mayor o igual que la distancia de X0 a P0. Entonces, de esta manera, él logró recuperar pues, propiedades interesantes respecto a espacios que él denominó negativamente curvados. Entonces, pues, la matemática siguió su desarrollo y esta idea pues, no fue tan explotada.
Sin embargo, recientemente, por ahí de los 80s, Gromov empezó a interesarse en este tipo de espacios. Y pues ello es lo que da lugar, ahora sí, a lo que ya es la plática, a los espacios Cat0. Entonces, primero que nada, vamos a considerar un espacio métrico. Y lo primero que nos interesaría es, pues, definir correctamente la noción de geodésica. En el caso de variedades riemannianas es muy claro cómo se define, pero la idea básica, la idea elemental que uno tiene para lo que es una geodésica, pues son como las distancias más cortas entre dos puntos. Entonces, pues, digamos, si tomamos dos puntos en mi espacio métrico, una geodésica que une x con y, pues es una función continua digamos C, que va a ir de un intervalo cerrado, esto metido en R, a mi espacio, que va a cumplir las siguientes propiedades. Pues lo primero que necesitamos es que en efecto conecte a mis puntos. Entonces C de 0 pedimos que sea X, C de L pedimos que sea Y, pedimos que además, y esta es la propiedad importante para la geodésica, que la distancia de C de T a C de T' sea el valor absoluto de T menos T', que es como la idea intuitiva que uno tiene. Si pensamos, digamos, en la geodésica usual en R2, pues justamente cumple esta propiedad. No importa qué puntos tomemos, pues la distancia que hay aquí es exactamente la diferencia que existe de las longitudes. Entonces, esta noción de geodésica es buena y recupera pues la idea intuitiva que uno tiene. Entonces, nos van a interesar pues justamente los espacios geodésicos. X es un espacio geodésico pues si cualesquiera dos puntos se pueden conectar por una geodésica. Bien, y en el caso de que exista, que además de que sea geodésico el espacio, solo exista una única geodésica, no sé cómo traducirlo del inglés, ahí dicen uniquely, yo lo traduzco como unívocamente geodésico. Y bueno, esos son básicamente los conceptos que necesitamos para trabajar. Lo cual es muy curioso porque realmente no estamos imponiendo condiciones fuertes sobre el espacio. Lo que hay que notar es que estas geodésicas, así para espacios métricos, en general no van a ser pues, las geodésicas que uno tiene en geometría riemanniana. A lo más van a ser geodésicas locales, pero no más. Bueno, entonces, pues ya estamos en... A ver, ¿qué más me falta? Nada más. Entonces, con estos conceptos que son muy elementales, ya podemos definir qué es un espacio Cat0. Entonces, tomamos X, D, un espacio geodésico y consideramos pues 3 puntos en X. Y pues justamente, como nuestro espacio es geodésico, pues siempre va a existir al menos una geodésica que los une. A estas geodésicas, bueno, a estos segmentos, los vamos a denotar pues justamente como si fueran un intervalo. Esta va a denotar una geodésica que une X con Y, la que une Y con Z y la que une Z con X.
Entonces, nosotros definimos lo que es un triángulo de comparación. Bueno, denotamos por delta o triángulo al triángulo formado por esas geodésicas. Y definimos un triángulo de comparación delta barra es un subconjunto de R2 donde se eligen tres puntos, X barra, Y barra, Z barra, tal que pues la distancia de X a Y en X es lo mismo que la distancia de X barra, Y barra, y así para todos los vértices. Entonces es más fácil si lo dibujo. Entonces esto va a ser X barra, esto va a ser Y barra y esto va a ser Z barra. Entonces va a ser de comparación, pues vamos a pedir que este segmento mida lo mismo que este mida lo mismo que este, y que este otro mida lo mismo que este otro. Entonces, pues hasta ahora no hay ningún concepto extraño, no hay ningún concepto difícil. Y sorprendentemente, para definir un espacio cat0, ahora sí, X es un espacio cat0 si para cualesquiera puntos, digamos, tomemos dos, P que estén tal vez en XY y Q que esté en, no sé, YZ, y puntos de comparación P barra en X barra, Y barra, Q barra en Y barra, Z barra, donde esto de puntos de comparación va a significar que, bueno, si nosotros tomamos, dije P en XY, por acá digamos, y Q en YZ, por acá, el compararlo es, bueno, si yo tomo esta distancia, o sea, y la pongo aquí pongo mi barra, está a la misma distancia. Análogamente para Q. Y ahora lo que hacemos es considerar una geodésica que una P con Q. Tomamos la que existe aquí. Y pues lo que nos interesa es que la distancia de P a Q sea menor o igual que la distancia de P barra a Q barra, para cualesquiera puntos en cualquier orden que podamos tomar. Entonces eso es lo que nos va a definir un espacio cat0. ¿Es geodésico? ¿Cuál? El cat0. Sí, tiene que ser geodésico. En el caso de que sea completo como espacio métrico, tiene el nombre de espacio de Hadamard o Hadamard, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Bueno, nada más como un comentario, porque no voy a meterme en más a profundidad, sino realmente esto es como para que conozcan el concepto. Se puede definir de hecho la noción de espacio cat-capa. O sea, si capa, bueno, a ver, vamos a ver si puedo dibujar una capa. Capa es un número real, existe la noción de espacio cat-capa. Y bueno, es interesante, para el caso de capa mayor que 0, hay modelos, bueno, en general hay como modelos, no voy a meterme mucho en detalle, pero para capa mayor que 0, como que el modelo que uno espera es SN. Para capa igual a 0, pues lo que uno espera es Rn, bueno, aquí así. Y para capa menor que 0, lo que uno espera es el espacio hiperbólico, ¿no? Entonces, esos son como los modelos, ahí se les imponen algunas condiciones para que
actúen dependiendo del valor de capa, o sea, no es que funcione específicamente ese para todos los valores posibles. Pero bueno, en cierto sentido sí recuperamos pues la intuición que uno tiene, ya sea de geometría riemanniana o intuición así tal cual geométrica que uno piensa en el dibujo. Y bueno, pues uno esperaría, esto también es un comentario, que si capa es menor que capa prima y tenemos un espacio que sea cat capa, pues digamos, y x es cat capa, pues entonces x es cat capa prima. ¿Sí? Se puede demostrar, pero como no define el concepto, pues no. Nada más es como un comentario. Ahora, pues antes de querer ver alguna propiedad, pues si quisiéramos saber si al menos existen espacios cat0. Y pues el primer ejemplo que se nos va a ocurrir es justamente Rn pues con la métrica usual. No hay ningún problema. O sea, si estamos justamente comparando con R2, pues de manera natural e inmediata sale que Rn. Pero además, si yo tomo C, que sea convexo, subconjunto de Rn, convexo y cerrado, y le considero la métrica inducida, vamos a ponerla así, este también va a ser un, bueno, este es cat0. Este también va a ser cat0. ¿No? Y esos son como los ejemplos más fáciles. Ahora, si nosotros pues tomamos H, un espacio de Hilbert, H también es un espacio cat0. Primero que nada es un espacio métrico completo con la métrica inducida por la norma. Se puede probar que en efecto es un espacio geodésico, y lo que voy a intentar hacer ahora es demostrar que es cat0 usando pues, la condición de los triángulos. O sea, por el momento créanme que sí es geodésico al menos. Entonces, pues tomamos tres puntos, X, Y y Z, pero pues existe una isometría que nos puede mandar cualquiera de estos al 0, y entonces realmente solo nos interesan dos. Y lo que vamos a hacer es restringirnos al plano generado pues por estos. Y ahí pues todo coincide con R2. Entonces claramente es un espacio cat0. ¿Sí? Bueno, el siguiente ejemplo, a ver, no quiero decir uno, ¿no? El siguiente ejemplo es, bueno, si tomamos dos espacios, x1 de 1, x2 de 2 espacios cat0, y consideramos pues el producto x1 por x2 con la métrica pues dada como si fuera R2. O sea, si tomamos dos puntos x1, y1, x2, y2, pues esto va a ser la raíz cuadrada de la distancia 1 de x1 a y1 al cuadrado más la distancia 2 de x2 a y2. Esto es un espacio métrico de manera natural, y pues resulta que también es un espacio cat0. Son dos, sí. Sí, pero acá. Sí, perdón. x1, x2 y y1, y2. Gracias. Sí, el cuadrado. Gracias. ¿Tienes un ejemplo de un espacio que no sea geodésico? ¿Cómo? De un espacio que no sea geodésico. Pero los espacios cat0 por definición son geodésicos. Sí, pero uno que no sea geodésico. ¿Qué tal el Pues, punto?
Sí. Sí, o sea, generalmente, ajá. Sí, o sea, lo que él dice, el compañero dice, ¿no? Por ejemplo, consideramos nuestro plano R2, quitémosle el 0, tomamos un punto acá y un punto acá, pues ese ya no lo vamos a poder conectar por ninguna geodésica, porque pues tendría que ser esta, pero este punto no está. O sea, lo más que va a pasar es que nos vamos a ir aproximando, pero realmente nunca vamos a alcanzar la distancia. Entonces podemos tener una sucesión tan cercana como queremos de trayectorias que en el límite alcanzan la distancia, pero que no son geodésicas. Sí. Bueno, entonces ya tenemos como muchos ejemplos, pero hay los dos siguientes ejemplos que quiero darles son de los más interesantes, porque tampoco son tan complicados. Y aquí sí voy a, en esta parte voy a pedir un acto de fe. Ahora van a ver por qué. 4. Entonces el quinto ejemplo es sea X un árbol. Una gráfica conexa sin ciclos. Entonces consideremos que X tiene la métrica inducida al considerar que cada arista tiene longitud 1. Entonces, con estas condiciones, X es cat 0. A ver, entonces, si tomamos 3 puntos en la gráfica, mi árbol, y digamos, están como en la misma rama, pues claramente el triángulo de comparación funciona, ¿no? Es un triángulo degenerado, entonces cuando tomemos cualquier otra cosa va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa cuando no están así? ¿Qué pasa si están de esta manera? Digamos un punto aquí y uno aquí. Bueno, entonces este va a ser X, este va a ser Y y este va a ser Z. Tomemos un punto aquí y un punto aquí. La pregunta, ¿en qué geodésica están P y Q? ¿En qué segmento geodésico? Depende, ¿no? Podría considerar que P está en XY y que Q está en XZ, o que Q está en XZ y P está en XY. O sea, aquí puede ser un poco complicado. Y entonces es importante, cuando uno quiere hacer la demostración, que sí sea uno específico en dónde está, en qué segmento geodésico está cada punto. Entonces, pues díganme, elijan uno y ahí hacemos acto de fe ahorita en lo que voy a hacer. A ver, ¿dónde quieren que esté P? En XY. ¿Y Q? Hecho. Sale. Entonces dibujemos nuestro triángulo de comparación. Digamos X barra, Y barra, Z barra. Entonces P está en XY, está en la parte de abajo. Vamos a pensar que está por aquí, el de comparación. Y Q está en YZ. Entonces está de este lado. ¿Sí? Ahora, pues lo que queremos ver es que esta distancia, que en este caso es la distancia geodésica, es menor o igual que esta. Pues el dibujo dice que sí, pero pues hay que dar un argumento. O sea, el dibujo no va a ser suficiente, ¿no? Porque podemos equivocarnos al hacer dibujos. Entonces, por eso les digo, ahí hay que hacer un acto de fe. Realmente, podríamos pensar que estos dos puntos están en la misma geodésica.
Entonces lo que quisiéramos es, bueno, tomo esta distancia y la pongo para acá. Bueno, a ver, así. No, bueno, esta. Y lo mismo del otro lado. No sé, Q barra prima y P barra prima, ¿no? Como que ahí parece un poco más claro. Que sí, en efecto, es más corta. Entonces, una manera de visualizarlo es, bueno, si voy a ir, digamos, voy a empezar pensando que estoy aquí, que esto es, pues justamente este vértice, bueno, este segmento. Si yo lo pienso así, entonces lo que estoy haciendo es como abrir. Y ya por eso como que en general, sí, esto va a ser más grande que esto. ¿De acuerdo? Es un truco. Realmente, la manera más simple de probar que un árbol es un espacio cat0 es dar una definición equivalente de espacio cat0. Existen varias. Una de ellas tiene que ver con los ángulos, justo como lo había propuesto Alexandrov. Hay una noción de ángulo que no quiero discutir ahora y que no pienso discutir, que tiene que ver que en este caso el ángulo que hay va a ser 0. Entonces trivialmente va a ser el ángulo menor que el ángulo aquí en comparación. No voy a meterme a discutir. Uno tiene que pensar que sí y ya, por ahora. Entonces, como que la manera de probar que un árbol es un espacio cat0, pues no es pensando tanto en el triángulo de comparación, porque pues es muy complicado manipular las distancias. No hay que dar argumentos geométricos pues que no se ven sencillos, ¿no? Porque solamente tenemos distancias y eso como que no nos da tanta información. Necesitaríamos saber algo sobre ángulos. Bueno, entonces resulta que de hecho pues estos van a ser muy importantes, sobre todo si uno piensa como en gráficas de Cayley adecuadas, ¿no? Porque por ejemplo esto es un árbol. Entonces esto pues nos va a decir que bajo ciertas condiciones las gráficas de Cayley pueden ser espacios cat0. Bueno, ahora bueno, hay un ejemplo que si no voy a probar nada, solo lo voy a decir, que es hasta ahora en mi definición de espacio cat0 yo no pido que el espacio sea completo. Entonces es un resultado, eso lo vamos a anotar como una proposición, que si X es cat0, entonces su compleción o completación respecto a la métrica digamos X barra D barra también es cat0. ¿No? Y eso pues es algo bonito porque quiere decir que cuando tomamos espacios un poco más grandes seguimos teniendo propiedades buenas. Bueno, el último ejemplo que voy a dar. Una pregunta. Dime. ¿Cuál sería un ejemplo de un espacio geodésico que no sea completo? Digamos, el más sencillo que se me ocurre es tomar un conexo de R2, por ejemplo, que sea abierto. Con la métrica inducida, como no es compacto, no puede ser completo. Entonces, el último ejemplo que voy a dar, ese es una construcción de pegado y pues muchos de los ejemplos que casi siempre se consideran donde sea son como cocientes, entonces eso es lo que voy a dar. Se puede hacer de manera general, considerando una familia arbitraria de espacios, pero yo lo voy a hacer para dos. Entonces sean x1 de 1 y x2 de 2 espacios métricos. A1 metido en x1, A2 metido en x2 cerrados. Si A
es un espacio métrico completo y existen isometrías digamos I1, bueno, IJ de A en AJ con J igual a 1, 2. Definimos que el pegado de X y Y sí, el pegado a lo largo de A como pues X1 pegado a lo largo de A como el cociente de la unión ajena de X1, X2, módulo identificar I1 de A con I2 de A para todo A que esté en A. A este espacio se le puede dar una métrica pues si voy a hacer mucha notación, pero bueno, X y K, bueno no, ¿qué? XJK, X está en XJK y Y está en XJL. Bueno, XK y XL. Pues la distancia de X a Y va a ser la distancia L de X a Y si están en el mismo espacio, o sea, si K es igual a L, y si no va a ser el ínfimo sobre todas las A's de la distancia K de X a Y K de A más la distancia L de Y a IL de A. Sí, si K es distinto de L. Pues resulta que esta función, así como está definida de extraño, es una métrica. Y bueno, antes de que se me olvide, pues esto se puede dibujar. Entonces, si tenemos A, mi espacio métrico completo, por aquí, esto es X1, aquí estamos identificando lo que es la imagen de A en A1, y aquí está X2, entonces lo que nos dice la métrica es que cuando tenemos puntos aquí, es donde vamos a tener que usar esta definición. ¿Sí? Entonces esto es X1 pegado a lo largo de A. También se le llama amalgamación y pues bueno, entonces ya que tenemos esta construcción, ahora sí, vemos que pegar a lo largo de un espacio completo a espacios cat0 sí va a ser un espacio cat0 todavía. Entonces sean sí, X1 y X2 espacios cat0. Déjenme ver si no es necesaria alguna hipótesis adicional. Y A un espacio métrico completo. Si existen isometrías de A, bueno,
en AJ con AJ convexo. Y aquí, no lo dije al principio, pero convexo se refiere a convexo respecto a las geodésicas. ¿Sí? Tomamos dos puntos, cualquier geodésica y la geodésica que los une, o bueno, existe una geodésica que los une y que está contenida en el conjunto. Entonces, con AJ convexo, entonces, pues X1 pegado a lo largo de A con X2 también es cat 0. Entonces, esto nos dice que si hay construcciones un poco más generales que nos siguen dando espacios cat 0. De hecho, como les decía, esto se puede hacer pues considerando una cantidad arbitraria de espacios métricos. La identificación es, además de considerar solo las AES, pues sino todos los índices donde consideremos los espacios, ¿no? Bueno, entonces con esto terminaría pues la parte de los ejemplos. Y ahora pues ya quiero darles, de hecho, solo una propiedad acerca de ellos. ¿Sí? Si tú pegas, por ejemplo, yo tengo un plano, digamos un rectángulo así, Ajá. y otro rectángulo así, y se traslapa. Entonces, eso como que no es geodésico con la métrica de R2. Sí. Pero el teorema me está diciendo que cuando los pego, sí es cat 0. Sí. Entonces me imagino que la métrica esta que estás definiendo no va a ser la misma que... No es la misma. Sí, de hecho, o sea, sí se nota que es como muy diferente, porque esta es primero considerar una suma, ni siquiera consideramos cuadrados, y además es sobre todo los posibles, ¿no? Es como en el ejemplo que mencionas, pues tomamos un punto aquí, tomamos un punto acá, pues lo que hay que hacer es como tomar todas las líneas y ver cuál es el ínfimo de tomar todas las posibles, ¿no? Sí, entonces sí, en efecto, la distancia pues ya no es la misma. Y justamente, pues sí nos evita, o sea, sí nos dice que sí va a haber geodésicas, pero no las geodésicas que uno esperaría, tal vez. Sí. Bueno, entonces... Entonces, cuando uno estudia alguna construcción, algún tipo de espacios, pues por lo general no nos preocupamos tanto por los espacios en particular, sino nos interesan más bien las transformaciones que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de grupos nos interesan más los homomorfismos que los propios grupos, ¿no? A veces es importante elegir un grupo particular, pero en general lo que nos interesa más bien son los morfismos. Entonces, pues aquí voy a hablarles un poco, voy a darles dos teoremas, pero solo uno es como el interesante. Bueno, primero, sea Y un subconjunto de X que sea acotado. Donde X es un espacio métrico, para que tenga sentido lo de acotado. Definimos el radio de Y que pues va a ser RY como lo que uno esperaría, como el ínfimo de los R's mayores que 0, tal es que la bola, voy a usar esa noción de radio R y centro en X, contiene Y para algún X que esté en X. Entonces, resulta que para el caso de espacios cat 0,
nosotros podemos encontrar siempre un punto y un radio, de manera que, dado un conjunto acotado, el conjunto quede dentro de la cerradura de la bola, dado el radio y ese punto que existe. Entonces voy a escribir este teorema, que tal vez así como lo voy a enunciar, pues no se ve que tenga mucho chiste. Entonces sea X un espacio cat0 completo. Aquí sí vamos a pedir que sea completo. Si Y, su conjunto de X es acotado, entonces pues existe un único punto que vamos a llamar CY, llamado el circuncentro, tal que Y no se sale de la cerradura de la bola de radio, pues el radio de Y centro, el circuncentro, ¿no? Entonces es como lo que uno tiene en el caso de triángulos en R2, que siempre es posible construir un circuncentro. Bueno, ese resultado que está allí, no voy a poner cómo, nos permite probar este otro, que es un teorema conocido de Cartan, aunque no sé qué tan conocido. Es que si X es un espacio cat0 completo y gamma es un grupo de isometrías de X con una órbita acotada, entonces el conjunto de puntos fijos de gamma es no vacío. Bueno, este teorema se puede usar para demostrar un resultado que este sí es conocido, casi siempre, bueno, no casi siempre, yo lo he visto varias veces como un ejercicio, que es el siguiente. Cualquier subgrupo compacto de GLNR está contenido, es conjugado, perdón, a un subgrupo del ortogonal. ¿Sí? No sé, yo ese resultado lo he visto en varios lugares y en algunos incluso lo he visto como un ejercicio. Entonces, bueno, este resultado se puede usar, pero por tiempo no lo voy a hacer. Oye, Bien. ¿qué te refieres con el teorema de Cartan? Con que gamma es un grupo de isometrías. Pues sí, un grupo de isometrías, o sea, pues tenemos el grupo de isometrías de X. O sea, un subgrupo. Es un subgrupo de isometrías, del grupo de isometrías, ¿no? Pero bueno, como no hablo del otro, pues digo un grupo, nada más. Otra pregunta. Sí. ¿Qué funciones consideras en tu espacio cat0? ¿Solo continuas? ¿O alguna propiedad con la métrica? Pues, Digamos, como para pensar en la categoría de espacios cat0. pues para que fueran, me parece que hay que considerar isometrías. O sea, sí tienen que ser... Ay.
Bueno, no pueden ser isometrías porque habría como muy pocos. Tiene que ser algo un poco más débil. Sí, tal vez debería ser suficiente con las funciones continuas. Pero sí, la verdad no estoy tan seguro. Sí, perdón, sí no estoy tan seguro. Bueno, nada más como para concluir el resumen de lo que puse de la plática, les voy a hablar de cómo se clasifican las isometrías de espacios cat0. Entonces, primero consideremos X un espacio cat0. Consideremos gamma de X en X una isometría. Definimos una función que se va a llamar d gamma, que va a ir de X a los reales positivos, llamada función de desplazamiento. Que lo que hace es a cada X lo manda a la distancia que hay de X a su imagen bajo gamma. Entonces, con esta función de desplazamiento es con la cual uno, en principio, va a clasificar las isometrías. Entonces, falta un concepto. ¿No? Bien. Sí. Entonces, primero, gamma se va a llamar elíptica si tiene un punto fijo. Que es como ocurre en el caso de las isometrías de PSL2. Tiene un punto fijo dentro del para que lo diga bien. Si tomamos, no sé, F que está en PSL2R, decir que F es elíptica. Estas son las isometrías del plano hiperbólico. Es decir que existe un punto fijo, pero que esté en H, porque bueno, se considera también la cerradura, ¿no? Entonces tiene un punto fijo. En ese sentido es que pues coincide la definición. Ahora, lo segundo es que gamma es hiperbólica si d gamma tiene un ínfimo estrictamente positivo. ¿Sí? Entonces, pues eso quiere decir que a ver. Que existe, a ver, entonces esto significa que existe un punto x0 en X tal que pues la distancia bueno que la voy a poner esto, que la función de desplazamiento es igual a, lo voy a poner así, a este gamma, donde este gamma es la longitud de traslación, o sea es el ínfimo de los valores de d gamma. ¿No? No tiene por qué. ¿Por qué existe? No, esa es o sea, gamma es hiperbólica si existe. O sea, porque como el ínfimo debe ser positivo, pues tiene que existir un punto que lo realice. Así no funciona así.
¿Perdón? O sea, no sé, o sea, porque el ínfimo lo que significa es, o sea, es que la segunda parte te estaría diciendo que no solo el ínfimo es positivo, sino que es mínimo, ¿no? O sea, que Sí, claro. Déjame pensar cuál es la razón. o sea, igual es algo especial de los espacios carceros, ¿no? Sí. Sí, déjame pensar. La verdad no recuerdo, pero la anoté justamente porque dije, esto es importante. Perdón que no te pueda dar la razón exacta, pero sí pasa. Entonces, la tercera, pues justamente gamma es parabólica. Si d gamma no alcanza su ínfimo. O sea, esa va a ser la manera en la cual vamos a clasificar. Entonces, para ver un poco más a qué se refiere esta clasificación, voy a dar, para el caso de una isometría elíptica y de una isometría hiperbólica, voy a decir a qué es equivalente en términos de geodésicas o de alguna acción. Y para la parabólica nada más voy a decir por ahí un comentario respecto a sucesiones. ¿Estas nociones también vienen inspiradas en las de H2? La verdad no estoy seguro. O sea, yo cuando las empecé a estudiar dije, mira, se parecen. Pero la verdad desconozco si se inspiran. O sea, sí se parecen, justamente como se va a ver ahorita. Y bueno, también, tal vez por los comentarios también. Pero no sé si estén inspiradas ahí. Aunque no hablé de lo que es la cerradura de un espacio CAT0, que también se puede definir de manera análoga a lo que se hace para el espacio hiperbólico, pues estas en ese sentido es que también se comportan como los elementos de PCL2. Entonces, estos son, pues vamos a ponerlo como una proposición. Entonces, si X es CAT0 completo, y bueno, y gamma de X a X isometría, gamma es elíptica, si solo si gamma tiene una órbita acotada. ¿No? Entonces, pues esto es así como sorprendente, ¿no? Y se puede probar de una manera no tan complicada. Ahora, bajo las mismas hipótesis, gamma es hiperbólica si y solo si existe C dr a X, voy a escribirlo así, línea geodésica hace rato definí lo que era una geodésica, pues una línea es la misma idea, pero considerando puntos arbitrarios, nada más. Sí, realmente lo que nos interesa es la parte de que la distancia de C de T a C de T', pues sea lo mismo que la distancia de T a T'. O sea, que se parezca mucho a nuestra distancia usual en la recta. Entonces, si esta es una línea existe una línea geodésica tal que gamma de C de T es lo mismo que C de T más A para algún A mayor que 0. Lo sorprendente es que de hecho sabemos cuál es este A. Es la longitud de desplazamiento que alcanzábamos. Y además a esta línea que existe se le llama eje.
eje de gamma. Que es lo mismo que ocurre para el caso de los elementos hiperbólicos de PSL2. Justamente, como fija dos puntos en la frontera, pues ahí hay una única geodésica que los une, que también se llama eje. Entonces, otra vez, no sé si estén inspirados estos nombres en PSL2, pero sé que al menos sí se parecen. Y bueno, lo último, nada más, ya para terminar, respecto a las... Pero ahí el eje es como único, ¿o? Pues... en principio no tendría por qué. Porque es que no sé si no me estoy imaginando muy bien, pero estoy pensando en lo que decías como de los árboles. Tenías como un nodo y hay tres patitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vengo de lo de abajo, quedamos en que esta distancia era 1, y luego me vaya para donde me vaya, como que la distancia sigue aumentando, ¿no? Para acá va a ser 2 y para acá va a ser 2. Entonces, si yo puedo dar una isometría que es como cambiar, ¿no? Ajá. Eso sí va a ser una isometría. Y Sí. entonces, o sea, digo, lo que se me hace curioso es que si yo agarro como un pedacito de segmento de aquí abajo, Ajá. sí es como que sí es un eje, pero si lo intento completar hacia arriba... O sea, porque... Por ejemplo, Es que habría que ver que si es hiperbólica esa isometría que estás pensando. O sea, a lo mejor como que geométricamente uno piensa que sí, pero no sabemos si es hiperbólica. O sea, habría que calcular si esta función tiene ínfimo, bueno, alcanza el ínfimo en algún punto. Bueno, entonces, respecto a las parabólicas, perdón. ¿Qué quiere decir ahí? Es que gamma es una isometría, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir que gamma tenga una órbita acotada? Pues que si tomamos un punto, bueno, que existe un punto, tal que al iterarla, no estoy seguro si en n o en z, pues no importa, pues eso es un conjunto acotado. Sí. Es que yo nomás veía una transformación. sí, está bien. Bueno, entonces, si tenemos ahora un espacio Cat0 y una isometría parabólica, pues existe, bueno, si xn es una sucesión en x, tal que la función de desplazamiento en xn converge a la longitud de desplazamiento, entonces pues xn no converge en x. No, porque si lo hiciera, uno esperaría que en ese punto alcanzara el ínfimo, pero pues si es parabólica no alcanza el ínfimo. Y ya, entonces como que esto nos dice que si converge tiene que converger a un punto en lo que les digo es como la cerradura, una frontera que se puede definir para el caso de espacios Cat0 de manera más o menos parecida a lo que se hace para el plano hiperbólico. Bueno, de esto quería hablarles, gracias por su atención. ¿Tiene alguna pregunta para Arturo? es como, muy rápido. Lo de Cat son signos de algo. Sí. Gromov pensó que Cat era un buen nombre en honor a Cartan, Alexandrov. Y aquí si escribo mal el nombre, discúlpenme, Toponogov. No, sé que es alguien importante, pero no estoy seguro de por qué. Y bueno, en honor a ellos tres que ya habían trabajado pues la noción de curvatura en espacios métricos, en algún sentido, y a él se le ocurrió que era buena idea nombrarlos así, por esa razón. Sí. Y digamos, si por ejemplo tomas el hiperbólico o la esfera o el plano, ¿no? Como variedad riemanniana, y tomas la métrica inducida,
Entonces, por ejemplo, en el caso del hiperbólico, ¿eso resultaría ser un CAT menos 1? ¿O algo así? ¿O le Sí, 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 de hecho olvidé darles ese teorema. Si nosotros tomamos una variedad riemanniana, si M es una variedad riemanniana completa y conexa de curvatura seccional menor o igual que 0, entonces M es CAT 0. Espero no haber olvidado alguna hipótesis. Sí, de hecho, sí, se me olvidó decirles eso. Por eso es que los espacios CAT 0 son interesantes. O sea, sí generalizan, pues lo que uno esperaría que generalizaran. Sí, gracias. Eso solo por curiosidad. Si aquí es la cerradura que se puede definir, los hiperbólicos resultan tener 2 puntos fijos en la cerradura. Pues ahí sí no estoy seguro, porque ya no lo estudié tanto, pero pues yo esperaría que sí, ¿no? Porque al menos, como existe el eje, pues esperaría que en los límites al infinito y al menos infinito, pues ahí fueran puntos fijos. Yo tengo una pregunta. Al principio hablaste sobre espacios métricos de curvatura negativa. Sí. Pero ahí quedaba como al revés, ¿no? Que en variedades riemannianas, porque dijiste que eran al menos tan gordos como los de R2. Sí, por alguna razón eso funciona. Ajá, pero normalmente en riemannianas al revés, ¿no? Sí, de hecho eso también lo olvidé. Déjame ver. Perdón. Que tiene que ver con tu pregunta, y es que, bueno, lo voy a escribir aquí, que X es de curvatura menor o igual que 0 si localmente es CAT 0. Y esto de localmente quiere decir que para cada punto hay una bola abierta. Sí, hay una bola abierta que con la métrica inducida es un espacio CAT 0. ¿Qué tiene que ver con tu pregunta? Sí, eso. Pero por ejemplo, en el hiperboloide, Ajá. tus triángulos son más chiquitos que los de R2, Sí. ¿no? Y ahí dijiste que eran al menos igual de... Ahí en la noción de gordura dije que era respecto a un ángulo, ¿no? Y entonces habría que tener cuidado en definir correctamente lo que es un ángulo entre las geodésicas. La manera en la que se hace es tomar un ínfimo de ciertas cosas, y pues ahí ya no estoy muy seguro de, bueno, realmente cómo se compara la longitud de esa bisectriz en la cual pensaba Alexandrov. No, porque, o sea, tú estás diciendo que tenemos pues como que el triángulo así, pero realmente no sabemos, ya cuando tengamos una noción adecuada de bisectriz, o sea, si esto de verdad, bueno, o sea, esperaríamos que esto fuera como más grande que el respectivo, ¿no? O sea, y pues a lo mejor el dibujo como que no nos lo dice, pero podría pasar que sí es más grande, ¿no? Aunque como que la intuición nos dice lo contrario. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, sin los más, te agradecemos, Arturo. Sí. Muchas gracias. Reconocimiento. ¿Quieres la carpetica esa? No te preocupes. Está aquí. Gracias. Y los invitamos a que sigan a tomar café y a comer